Bueno, tenemos que hablar del decreto de necesidad y urgencia y de la ley ómnibus que entraría hoy al Congreso de la Nación, que a partir de allí las medidas económicas que nosotros venimos siguiendo muy de cerca con nuestro magíster precisamente en Dirección de Empresas, Daniel Escandizo, que ya la tengo aquí. Dani, gracias por estar nuevamente. Gracias, Ale, por invitarnos. ¿Qué tema? ¿No? Yo te digo así, respiro profundo. Economía en Argentina. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Qué tenemos que tener en cuenta los argentinos? ¿Qué tema? Y qué necesidad de abordarlo con amplitud, ¿no? Porque si entramos a abordarlo muy técnicamente, sobre medidas muy específicas, por allí quienes comunicamos, ustedes desde los medios, en mi caso desde la docencia, por allí podemos tender a confundirnos. Entonces por eso hablo de esta amplitud. Yo creo que el gobierno se ha enfocado, como lo dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en su presentación, en su conferencia el último martes, fundamentalmente en cerrar la brecha fiscal, cerrar el déficit fiscal. Ese es el gran efecto buscado. Fíjate, yo que no hablo tanto de objetivos porque el ministro no fue concreto en cuanto a qué pretende lograr cuantificando ciertas acciones. Por eso hablo de efectos buscados. Tampoco puso límites temporales. Por ejemplo, decir, de acá a diciembre queremos bajar la inflación a, no sé, menos del 5% mensual. Entonces son efectos deseados. Algunos en el mediano y largo plazo, con consecuencias en el corto plazo. Entonces, si vos escuchas, creo que debemos, lo que él planteó, cerrar el déficit fiscal, quiere decir gastar menos, que el Estado gaste menos, reduzca fuertemente sus erogaciones y logre equilibrio fiscal. Vuelvo a preguntarte porque con una serie de medidas. Claro, ahí está. El punto es, Milei dijo, esto no lo va a sufrir la gente, lo va a sufrir el Estado. Y vuelvo a preguntártelo porque ya lo hemos conversado en otras oportunidades. La gente lo va a sufrir y de qué manera, ya lo estamos viendo, ¿no? De alguna manera. Pero yo te lo explico de una manera muy simple. La actividad económica que nosotros generalmente representamos con las siglas PBI, Producto Bruto Interno, sí, que mide el valor de todos los bienes y servicios que se producen dentro del país en un periodo determinado, generalmente es un año, está compuesto básicamente por 4 variables. El consumo de las familias, sí, que hace tu familia, que hace mi familia, que hacemos nosotros de manera individual, familiar, las inversiones de las empresas privadas, el gasto del gobierno, por tanto a nivel nacional, provincial como municipal, y las exportaciones. Cuando vos bajas el gasto del gobierno, ¿sí?, fuertemente, sobre todo a través de la obra pública que se paraliza, y la inflación continúa y por lo tanto impacta en el consumo, de las 4 variables que te estoy mencionando, 2 bajan. Por lo tanto, se afecta a toda la sociedad. Claro. A toda la sociedad. Es imposible plantear un ajuste en los términos que lo definió el ministro sin afectar a toda la sociedad, en mayor o menor medida. Puede haber paliativos, pero en principio en toda la sociedad. Hablan de la desregulación de la economía. ¿Qué sería para aquellos que no son economistas? También se lo puedo explicar de una manera muy sencilla. Hay muchas actividades y sectores que el Estado regula precios. Ejemplos, los servicios públicos, ¿sí? Energía, gas, agua, los combustibles, las obras sociales. Bueno, lo que se propiciaría a partir del ingreso de esta denominada ley ómnibus sería desregular. Tenemos que ver cuál va a ser la letra de ese proyecto. Que el Estado no intervenga más en estas actividades, en estos sectores. Y el precio surgirá de la oferta y la demanda. Es una concepción, creo, muy en línea con lo que ha planteado Milei desde su campaña y desde antes inclusive de su campaña. Lo pienso en las obras sociales, ¿no? Por ejemplo, poner el punto allí. La obra social que puede ya considerar los aumentos que ellos deseen. Exacto. Entiendo en este sentido que habría que ver en la letra chica, como bien decís, si se va a contemplar también las coberturas, ¿no? Digo, si va a haber una exigencia de un PMO, de un programa médico obligatorio que lo tienen que cumplir o no, salirse de eso, termina siendo también una cuestión que puede llegar a afectar mucho a la población. Seguramente va a ser un gran tema para tu programa, que vos siempre te enfocas en el sector salud. Nosotros estábamos acostumbrados a escuchar, el Estado o el Gobierno Nacional autorizó un incremento de un 7, de un 8, de un 10 a las obras sociales, a las prepagas, etc.
esto no existiría más, ¿sí? Tampoco existiría regulación en algunos alimentos, por ejemplo en la carne. Hay cuotas de exportación. Sí. ¿Esto para qué? Porque si no, el productor le conviene exportar y lograr mejores precios en los mercados. Y no vender internamente. Y no vender internamente. Si esto también se desregula, el precio, en este caso de la carne, tendería a equilibrarse con el precio internacional, lo cual se encarecería. Entonces, esto significa desregular. Es un Estado que ya no interviene entre la oferta y la demanda de un bien o de un servicio. Entonces, los precios surgen del equilibrio. Hasta dónde a la oferta le conviene prestar un servicio de determinado precio y hasta dónde a la demanda le conviene adquirir ese bien o ese servicio. ¿Y qué tendría que hacer la gente para tratar de ganarle un poco a la inflación? Ya no sé si le ganamos, creo que ya está, esa batalla está perdida. ¿Qué conviene también? Comprar dólares, ahora con un dólar más cercano entre el oficial y el blue, ¿conviene un plazo fijo? Dijo, ¿cómo está la situación y el panorama? Cuando se generan excedentes, creo que cada vez menos porcentaje de la población puede generar ahorros, ¿no? Que pueda tener ingresos mayores de sus gastos. Hay esos excedentes en pesos deberán canalizarse a alguna inversión, si no se pierde poder adquisitivo. La inflación de noviembre fue 12,8%, la de diciembre se especula 20, 25, 30 y algunos informes hablan de un 60% en 2 meses. Entonces, ¿qué hago con mi dinero? Si me sobra alguna inversión, debo realizar, debo aplicarla. Por ejemplo, dólar habría que ver cuál es la idea. El gobierno devaluó un 100%, pero como hecho positivo en estos 2 o 3 días, desde las medidas, los dólares paralelos no se dispararon. Claro. Se han mantenido estables. Esto quiere decir que el mercado le da una cuota de confianza al ministro y además los exportadores liquidaron muchos dólares, es decir, que hay oferta de dólares. Una opción. Las tasas, a mí me da por el momento la sensación que las tasas de plazo fijo han quedado muy rezagadas con respecto a la inflación. Entonces lo que hace mucha gente es buscar cobertura. ¿Cuál es la cobertura? Compro alimentos, compras anticipadas. ¿Qué sucede con esas compras anticipadas? Propagan aún más la inflación. Claro, ¿sí? Porque salimos todos. Ale, yo hablaba con un mayorista que tuve la suerte de asesorarlo este año en el sur del Gran Buenos Aires, de alimentos. Entonces dice, la gente no tiene que comprar y no tiene que validar precios altos, ¿verdad? Pero la gente, ¿qué cree? La expectativa dice, pero en la semana que viene va a estar más caro. Entonces yo compro ahora. Esto es más combustible al fuego de la inflación. Pero supongamos que la gente hace caso y dice, no compro. ¿Qué pasa con la actividad económica? Comienza a caer. Claro. Se supone que los precios deberían bajar, porque si Ale vos dice, bueno, el kilo de pan está en 2.000 pesos, no consumo más pan, ¿sí? O dejo de consumir carne si se aproxima a los 10.000 pesos y probablemente yo pueda dejar de lado la compra de un electrodoméstico, una plataforma de streaming para, no sé, ver películas, etcétera. Exacto. Pero no alimentos. Entonces es medio difícil lograr ganarle a la inflación. Lo que hace naturalmente la gente es aplicar, no digo la motosierra, pero sí alguna especie de bisturí. Trata de ahorrar en aquello que no sea imprescindible, ¿verdad? Pero si ahorra, si hay margen de ahorro, seguramente va a ir hacia el dólar. Seguramente va a ir hacia el dólar. Porque hoy las tasas de los plazos fijos han quedado muy rezagadas con respecto a la inflación proyectada. Yo siempre digo, no solo se trata de ser experto y saber, sino saber comunicar. Y Daniel Escandizo en eso, en economía, la verdad que nos ayudas a entender un montón lo que pasa y la realidad para que realmente del otro lado, el que no está metido en el tema, sepa la realidad y lo que estamos pasando. ¿Te puedo convocar para otro programa? Por supuesto, ¿sí? por supuesto. Ya prácticamente te nos vas a volver un columnista, pero siempre es un placer. Con todo gusto, para mí es un placer. Creo que la economía, primero, es una ciencia social, no una ciencia exacta. Depende del comportamiento de la gente, afecta la vida de la gente. Eso se le puede explicar de una manera que todo el mundo le entienda, ¿no? Muchas gracias, Dani.